ojos de anime, por favor, no quiero. Gracias. A ver, chicos, parece que en realidad esto recién ha empezado, al menos para mí. Sin embargo, ya estamos en el sermón número 33. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro. Entre los cuales creo que como 10 ha dado Diego, ¿no? Entonces ahí ha sido colaborador experto en esta serie. Es una serie larga, recién estamos adentrándonos a las profundidades de la carta a los Efesios. Creo que no vamos a llegar a fin de año, a la última, 365 días con Pablo, creo que no se pudo. Creo que van a ser 600 días con Pablo, chicos, ustedes lo pueden todo, creo que pueden aguantar un poco más. Pero incluso hemos tenido que pasar por alto, bueno, no pasar por alto, pero hemos tenido que agarrar poquita carne de varios versículos porque las enseñanzas paulinas son muy profundas, ¿no? Hay un libro muy famoso de Riveros o Hendrickson, no recuerdo, donde habla del pensamiento paulino, ¿no? Son 2500 páginas. Y el mismo autor dice, necesito por lo menos 2 tomos más para ser fiel al pensamiento de Pablo. Dice, no, detente, por favor, ¿no? Hay mucho que profundizar sobre, hasta el día de hoy se sigue enseñando sobre el pensamiento de Pablo. Es más, hasta surgen herejías sobre el pensamiento de Pablo, como la nueva perspectiva de Pablo, que ya son debates un poco más profundos. Entonces, Pablo sin duda es una fuente de conocimiento genuina para la iglesia, porque fue una herramienta de Dios a través de su Santo Espíritu para nosotros. Y dentro de eso, chicos, yo quiero que meditemos sobre la perspectiva de Pablo sobre la iglesia. Por eso el día de hoy el sermón se llama un mensaje eclesial. Vamos a ver un poquito de cómo Pablo veía la iglesia, porque ya hemos hablado sobre el Evangelio según Pablo. Pablo nos ha dado diversos enfoques sobre la salvación. Ahí es donde, si ustedes se acuerdan, allá por los lejanos marzos, donde tocábamos las puertas de Primera de Corintios, donde tocábamos las puertas de Romanos, perdón, ¿no? Y hablamos un poco del Evangelio, las verdades del Evangelio. Pudimos ahí ver que al menos durante los primeros siglos de la iglesia, salud, como diría mi profesor, salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿También quieres que desee para ti? Está bien. Entonces, por allá los lejanos romanos, cuando abordábamos ese asunto, chicos, vimos de que al inicio de la iglesia había 3 grandes enseñanzas o 3 fuentes de enseñanza o de interpretación, ¿no? 3 escuelas de pensamiento, que la palabra se llama querigma. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Ya es módulo 0, chicos, útil para su vida, ¿no? Paulina, Juanina y Pedrina, ¿no? Sí, está bien, ¿no? La Pedrina no fue muy útil, al menos dentro de la cosmovisión latina, lo siento, Pedro, ¿no? Se quedó un poquito más para el lado oriental. El día que vayamos a Armenia puede ser que seas famoso, pero de ahí usualmente fue la Juanina la que agarró más énfasis, ¿no? Si uno ve el Evangelio según Juan, ¿qué palabra usualmente va a utilizar Juan cuando habla del Evangelio? Amor, muy bien. Se utiliza mucho la palabra amor. Hace un énfasis muy amoroso sobre lo que es el Evangelio, cómo el amor de Dios motivó a Dios a hacer el plan de salvación. Pero cuando encontramos a Pablo a través del Evangelio, y ya hemos visto Romanos, 1 y 2 de Corintios, ¿qué palabrita está y Gálatas? ¿Qué palabrita está utilizando principalmente Pablo para hablar sobre el Evangelio? Ser salvos. Sí, gracia. Una palabrita que más ha utilizado y por tanto más se le ha hecho énfasis. Justificación. El tema de la justicia. A Pablo le interesa un poquito más, no el amor, porque el pasaje más famoso del amor lo toca Pablo, 1 Corintios capítulo 13, pero Pablo principalmente va a abordar las cosas a través de la justicia.
cómo presentarnos ante Dios justos. Mientras Juan te va a tocar más sobre el tema del amor. Ahí puedes ver incluso cómo piensan distinto y cómo han sido guiados por el Espíritu Santo para explicarnos diferentes caras del mismo cubo de las enseñanzas de la salvación. Y sobre ese aspecto, Pedro también va a hablar sobre la iglesia. Es más, salud. En primera y segunda de Pedro vas a encontrar las enseñanzas sobre la iglesia, pero enfocados en un asunto. Enfocados, y lo dice un pasaje pero súper clave, de las cartas pedrinas, las cuales ustedes son nación santa. Pedro lo va a abordar principalmente por el asunto tribal, por el asunto de que nosotros los gentiles estamos unidos con los hebreos en un asunto de nación. Va a ver a la iglesia como un asunto de pueblo. Pero vamos a encontrar aquí que Pablo, que es más amplio en su enseñanza de la eclesiología, nos va a acercar a la iglesia no tanto como un asunto de pueblo y nación, que lo va a abordar, lo va a tocar. Hermano, vamos a ver que lo va a tocar en Efesios capítulo 2 y capítulo 3, pero principalmente lo va a tocar como el cuerpo de Cristo. Va a abordar el tema de la iglesia como algo indispensable, inseparable de lo que es Cristo. ¿Tú quieres tener una relación con Jesús? Me dirás amén. Bueno, esto no puede ser si es que no tienes una relación con Jesús a través de la iglesia. A través. La iglesia es el medio por el cual tú, cristiano, creces y desarrollas. Es por esa razón que algunas iglesias, entre ellas la más famosa, la Iglesia Católica Romana, pues, Apostólica Romana, o más conocido como la ICAR, enseña que nuestra iglesia es nuestra madre, porque somos engendrados en la iglesia y crecemos en la iglesia y somos guiados y protegidos en la iglesia. Esta enseñanza también está en algunos círculos protestantes y evangélicos, como los anglicanos, por ejemplo. Los anglicanos también creen que la iglesia es nuestra madre. No solo los anglicanos, también están los luteranos. Los luteranos también creen que nuestra iglesia es nuestra madre. No solo entre los protestantes, también entre los evangélicos. Las iglesias congregacionalistas, que nacieron allá por los años siglo XIX, también enseñan que la iglesia es nuestra madre. Entre los círculos metodistas, reformados y bautistas, no se ve mucho a la iglesia como nuestra madre. Ahí hay ciertas diferencias. Nuestra iglesia no lo abordamos como si fuera nuestra madre, pero sí le damos una importancia porque el pasaje lo dice y enseña de que si nosotros queremos estar unidos a Dios, es indispensable, joven, de que estés unido a la iglesia. Si por ahí tú crees que puedes estar bien con Dios a pesar de que estás mal con tu iglesia, o que puedes llevarte mal con la iglesia y aún así estar bien con Dios, estás concurriendo en una enorme contradicción en tu vida y estás poniendo grandes trabas en tu crecimiento espiritual. Vamos a ver cómo Pablo habla sobre el poder de Dios en la iglesia, cómo la iglesia es depositaria de este poder, cómo la iglesia es el camino correcto, porque la iglesia es el camino de Cristo. Lo vamos a ver. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 19. Voy a pedir por favor a una dama que me ayude con esto. Efesios 1 del 18 al 19. Isa, fuerte. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Pablo aquí está diciendo una cosa: yo oro por ustedes, santos de la iglesia de Éfeso, y bueno, por nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor. Este es mi deseo. Yo deseo para ustedes tres cosas, lo va a decir Pablo, y lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de una manera un poco más amplia. Mi deseo es el siguiente. Primero, que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Segundo, sepan cuál es la riqueza de su herencia. Y tercero, que ustedes experimenten el poder de Dios. Esas son las tres cosas que yo deseo para ustedes en su vida cristiana. Primero, la esperanza de su llamamiento. ¿Por qué razón hemos sido llamados? Pablo en el capítulo 1 ya mencionó que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo.
hemos sido escogidos en Cristo, ¿sí? Desde antes que el tiempo existiese, por el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Sí? A Dios le nació, le plació escogerte para salvación y ocultarte en Cristo. Vamos a ver que esa palabra en Cristo luego se va a ver reflejado en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es decir, ha sido predestinado para estar en Cristo y por ende predestinado para estar en el cuerpo de Cristo. Para estar en la iglesia. ¿Ya? Pues no has sido escogido para ser un llanero solitario y por ahí ser feliz con tu cristianismo. Has sido escogido para estar en la iglesia. Para estar aquí, no estrictamente en la Iglesia Bautista Vida Nueva Monterrico, ¿no? Sino en la Iglesia de Cristo, que la conforman diferentes escuelas de pensamiento, pero que nos unen los dogmas fundamentales de la fe. Bien, entonces la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza por la cual tú has sido llamado? ¿Para qué has sido escogido por Dios? Hay varios pasajes a lo largo de las Escrituras, y el propio Pablo lo va a ir anunciando, que tú puedes ir sacando tus conclusiones. Yo te pregunto, ¿para cuál tú crees que has sido llamado? O mejor dicho, pregunta número 1 con el cual inicia el catecismo de Westminster. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta vida? ¿Cuál crees que es? Glorificar a Dios. ¿Qué más? Amar a tu prójimo. ¿Qué más? Me quedé en esto. Ser feliz obedeciendo sus mandamientos. Para hacer los deseos de que digamos admirable, ¿no? Para servir. Para servir, Ser feliz ya, obedeciendo sus mandamientos. ya cumplir sus mandamientos. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la esperanza del llamamiento del creyente? Chicos, la esperanza del llamamiento del creyente es todo lo que ustedes han ido mencionando palabrita por palabrita. Vivimos, y esta es la respuesta que da el catecismo de Heidelberg, el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra es para dar gloria al Señor, para honrarle. Estás aquí para adorar su nombre. Y esto solo puede ser a través de dos cosas: amándolo con todo tu corazón y amar a tu prójimo. En otras palabras, has sido llamado. La esperanza por la cual Dios te ha llamado es para que tú ames en este mundo que odia. Suena sencillo, pero es más fácil odiar que amar. Ahí es donde viene la dificultad. Entonces, ¿para qué Dios predestinó a Diana? Para que pueda amar, para que ame a Dios y ame a su prójimo. Ahora, en la vida de Diana, de las dos Dianas, van a haber malas personas que no merezcan su amor. Y ellas van a tener, porque han sido escogidas por Dios para amarlas. Van a haber personas que las van a traicionar, que van a hablar mal de ellas, que incluso van a cometer crímenes contra ella, ¿no? Como el choro que te robó tu celular, que te estafaron y tantas otras cosas que te puede pasar, ¿no? Lágrimas salen del rostro de Diana, ¿no? Cosas que pueden pasarte. Vas a sufrir enfermedades, vas a experimentar pérdida, incluso por causa de otras personas. Accidentes porque un borrachito chocó el carro donde andaba tu mamá o tu papá y murió. O un mal doctor ese día operó mal y le generó una lesión de por vida o falleció. O tus propios padres, tus propios hermanos cometerán actos contra ti, te lastimarán, te dañarán. Tus amigos, tus pastores, tus líderes y tantas otras personas que te rodeen provocarán dolor y no merecerán tu amor. Y sin embargo, Dios te predestinó para que estés en su iglesia, para que puedas amarles, porque eso es amar a tu prójimo. Y en medio de ese dolor tú dirás, entonces, ¿para qué sirvo al Señor? Señor, pero yo te sirvo, yo vengo, te doy mi tiempo, tú eres lo máximo en mi vida, yo te sigo y aún así mira esta desgracia. Y aún así tendrás que demostrar tu amor al Señor. Y dirás, Señor, pero yo quiero mi maestría, quiero mi doctorado, quiero graduarme, quiero tener esta empresa, quiero tener tanto dinero que la universidad y tantas otras cosas. Y aún así el Señor te dirá, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, yo tengo que ser el centro de tu vida, no el dinero. Porque nadie puede tener dos señores, sino amará a uno y aborrecerá al otro. Señor, tú eres el centro de mi vida. Así, ¿cuánto de tu tiempo dedicas para poder generar dinero y cuánto de tu tiempo dedicas para darle la gloria al Señor en la iglesia o con tu prójimo? Sacas tus cálculos y te das cuenta que la desproporción es enorme. No vengas a decir que Dios es tu Dios.
Quizás tu Dios eres tú, tus metas personales, que no son exactamente monetarias, pero sí tus metas personales. O quizás tu Dios es el dinero, necesitas plata, pues quiero plata. Estoy joven, Néstor, quiero tener mi carro, mi casa, mi departamento. Todo antes de los 25 años, porque así lo logró Bill Gates. Bueno, puede ser. Entonces, joven, la esperanza de tu llamamiento es de que tú seas una fuente de amor. Genuina, verdadera, real, completa, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Es fácil decirlo. Para mí es muy fácil decirles esto. Es difícil vivirlo. Porque reitero, hay prójimos que no merecen tu amor, así como tú tampoco mereces el amor de esos prójimos. Y aún así, ahí tenemos que estar. Y van a haber circunstancias muy difíciles en tu vida donde tú desees tirar la toalla y decir, no necesito a Dios en este momento. Y aún así Dios te dice, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. No haber ídolos delante de mí. Yo solo seré tu Dios. ¿Hay ídolos en nuestro corazón? Puede ser que sí. Pero la esperanza de tu llamamiento, joven, para que lo conozcas, es amar. Suena fácil, es muy difícil vivirlo. La riqueza de tu herencia. ¿Cuál es la riqueza de tu herencia? ¿Qué vas a heredar? El cielo, bueno. Néstor, mi nube está un poco gris, ¿no? No lo quiero. La riqueza de tu herencia, joven, es de que tú estarás con el Señor. Esa es la riqueza. Si esa riqueza te parece poco, es porque estás muy intoxicado con este mundo. Es la verdad. A veces es necesario desintoxicarnos de este mundo para comenzar a apreciar las enormes riquezas de Dios. Pero como estamos tan pendientes de la fiesta, del dinero, de comprar tal zapatilla, tal cartera, tal ropa, tal viaje, tal deseo bueno, genuino, no sé, casarme, mi maestría, mi doctorado, como estoy tan contaminado de eso, entonces que alguien venga y me diga, bueno, Néstor, pero tu mayor premio, tu mayor riqueza es estar con el Señor por la eternidad. Sí, pues no, qué lindo suena, pero quizás suena más bonito porque no me voy para el otro lado, ¿no? Pero Néstor, para serte honesto, si me dieran a escoger, imagínate que alguien viene y te dice, no hay infierno. No lo hay. Tranquilo, no existe. Te mueres y se acabó. Te vas, se acabó tu vida. Pero si cumples lo que dice el cristianismo, vas al cielo con el Señor. ¿Cuántos de ustedes preferirían no ser cristianos? Eso yo lo pregunté en una sala de jóvenes. Y para ser honestos, algunos, por no decir casi la mitad, preferiría no ser cristiano. Porque diría, Néstor, pero tengo 80, 90 años para tonos, tomar, fornicar, hacer lo que quiera, viajar los domingos, dormiría como mis amigos hasta el mediodía, me centraría a trabajar, a hacer mi platita. Nada que viajes, que campamentos, que venir, dar el diezmo. No, eso va pero para los fondos mutuos, Néstor. Entonces, y tantas otras cosas que podríamos hacer si no fuéramos cristianos. Tiempo que Dios dice que dediquemos a las cosas de la iglesia, porque al fin y al cabo esas son las cosas de Dios. Pues muchas veces lo enfocamos de esa manera, ¿no? Quiero ir al cielo, pero no porque quiero estar con Dios, sino que porque al otro lado está el fuego, Néstor, y cosas feas, ¿no? Yo no quiero que me con el trinche, ¿no? Yo no quiero eso. Entonces, como no quiero eso, ¿cuál es la otra opción? Bueno, el cielo, pues sí, estaré ahí desnudito con mis alitas, ¿no? Cantando alabanzas al Señor. Y muchas veces eso lo puedes ver en los hábitos de los jóvenes, ¿no? Los domingos, que es el día del Señor, es un adelanto de nuestra presencia en el cielo, y aún así hay muchos jóvenes que no vienen los domingos. No les interesa. Y prefieren estar ahí con el proyecto, con el trabajo, con la salida, con esto y con lo otro. Porque a la hora de la hora el domingo no te importa. O no te importa lo que debería importar. Y cuando son las cosas del Señor, no estamos ahí. Estamos muy ocupados. ¿Ocupados en qué? Si aquí es donde nosotros tenemos que ser buenos cristianos. En el cielo, el Señor será en todos, pero aquí es donde uno demuestra el amor que tiene con Dios. No, pero es que el dinero, el trabajo, que esto, que las cuentas, que yo quiero, que mi sueño, que mi plan, que mi deseo. Por sus frutos los conocerás, dice la palabra. Entonces, joven, la iglesia en realidad es una enorme fuente para que tú sepas
ir apreciando la herencia que tienes en el Señor. Lo decían antes en la iglesia, el cielo es despreciado porque el pecado es amado. Claro, como estamos tan contaminados con el pecadito, el cielo no nos parece muy atractivo. Pero el cielo era la esperanza de Pablo y de los cristianos que eran martirizados en los primeros siglos, porque ellos sí querían vivir con el Señor. Entonces, cuando tú decidas enfrentarte a este mundo, como verdaderamente hay que enfrentar a este mundo, te vas a dar cuenta que el cielo es una enorme riqueza. Cuando decidas organizar tu horario, y quizá ese horario impide que tengas 1,000 o 2,000 soles más en tu cuenta bancaria, pero es el horario que te permite a ti adorar al Señor, servir al Señor, crecer en la fe, entonces te vas a dar cuenta y sí, Señor, este es mi tiempo, te lo estoy dedicando a ti, quiero crecer, quiero avanzar. ¿Te cuesta? Cuesta. Y seguramente después de pasar por algunos dolores, dirás como Pablo, yo ya quisiera estar con el Señor, pero aún no voy a estar con el Señor porque es necesario que yo esté con ustedes por amor a sus escogidos. Es necesario aún estar con ustedes. Yo ya quiero estar con Cristo, pero es necesario que me quede un poco más por ustedes, porque ustedes todavía necesitan de mi ministerio, decía Pablo. Entonces, claro, Cristo no es muy deseado porque por ahí deseamos más las cosas del mundo. Y Pablo quiere enseñarle eso a través de la carta de Efesios. Que ustedes aprendan a valorar la riqueza del cielo. No por ser el cielo, sino porque ahí está nuestro Señor, porque ahí está nuestro Salvador. Que aprendas a valorar a nuestro Salvador, que aprendas a amar genuinamente a nuestro Dios. Y tercero, de que conozcas el poder de Dios. Y el poder de Dios principalmente se refleja en la transformación de vidas. ¿Ya? No hay nada más poderoso que la resurrección de los muertos. Y todos los que son creyentes hoy día han disfrutado de una resurrección, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Todos los que hemos muerto, toda la humanidad en sus pecados, en sus delitos, y ahora pertenecen al cuerpo de Cristo y pueden adorar a Dios, todos han resucitado en Cristo Jesús. Han experimentado el poder de la resurrección de Dios. Y eso no es poco. Ahora, ¿cómo tú puedes ir valorando el poder de la resurrección de Dios? ¿Cómo tú puedes ir valorando este poder de Dios? Es en la iglesia. En la iglesia te vas a dar cuenta que no eres el único, que hay otros como tú que han experimentado este poder. Y es en la iglesia en donde el evangelio es predicado. Y es en la iglesia en donde los pecadores se arrepienten. Y es en la iglesia en donde el inmaduro alcanza la madurez, donde el insensato encuentra la sabiduría. Y es en la iglesia en donde el libertino encuentra lo que es la santidad. En la iglesia. Es en la iglesia donde los caminos de los pecadores son centrados al camino de Cristo. En la iglesia. Y ahí tú vas a experimentar el poder de Dios. Quizá tú aún no lo sabes, pero da una enorme alegría, un enorme gozo ver a una persona al cual tú le predicaste, lo discipulaste, estuviste detrás de ella o de él, estuviste orando y luego lo ves bautizándose. Y luego lo ves creciendo. Y luego lo ves sirviendo. Y tú dices, tú no lo conoces, pero yo lo conocí cuando él era un fumón ahí afuera de Tamo, ¿no? Y ahora es líder de joven. No yo, chico. Yo soy fumón. Nunca fumé. Como que ya sabes, ¿qué es eso? No, o ahora es líder de adolescente. O ahora es pastor, ¿no? Entonces, porque Dios hace esas cosas. Y eso lo puedes ver en la iglesia. En la iglesia son estos tres deseos, los vas a ver de manera plena en la iglesia. Entonces, en otras palabras, Pablo está tratando de decir, es mi deseo de que ustedes abran sus ojitos espirituales y puedan ver las maravillas que suceden en la iglesia. Vamos al versículo 20 al 22. Ahora le voy a pedir por favor a un varón valiente, esforzado. A él, te ganó Dieguito con eso, Alexis. ¿Ah? 1 del 20 al 22. ¿Qué dice? ¿Del 20 al 22? Sí. Ya, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra,
en los lugares celestiales, sobre todo principiado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra no solo en Fuerte, este fuerte. siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dejó por sobrecabeza de todas las cosas? ¿Dónde está Cristo? Muy bien. ¿Y a quién dejaron todo el poder? Cristo es la cabeza de sobre todas las cosas. Todo se ha puesto al estrado de sus pies. Amén. ¿Y a quién dejó Cristo por encargo de todo esto? La iglesia. Ahí está, señores. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un local en donde viene un pastor o pastores, obispos, diáconos, ministros, ancianos, padres, y dicen, ya chicos, aquí vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a adorar los domingos. La iglesia no es eso. La iglesia es un lugar maravilloso. La iglesia, espiritualmente hablando, es algo precioso, en donde ha reposado todas las cosas. Cristo es el Rey soberano del universo. A través de su muerte y su resurrección, Cristo ha sido declarado Rey por sobre todas las cosas. Él es el Señor de señores, nombre por sobre todo nombre. Y ese Señor y ese Rey, por sobre todas las cosas, ha delegado de que todas las cosas se sometan a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la perfección del cuerpo de Cristo, es la plenitud del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo e iglesia están íntimamente ligadas. Entonces tú tienes que comenzar a ver a la iglesia de esa manera. Néstor, pero no, es que mira, me caen mal, que la iglesia es imperfecta, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué esperas de un lugar lleno de pecadores? No esperes mucho. Y sin embargo, Dios opera con todo su poder a través de la iglesia para que tú seas santificado y para que luego tú seas un estandarte dentro de la iglesia para que puedas bendecir a otros hermanos que necesitan de ti. La iglesia padece y sufre cuando hombres y mujeres prefieren echarle la culpa a otros en vez de asumir sus responsabilidades y de crecer y de servir y de ser ellos fuente de servicio y de sacrificio para los hombres y mujeres que vienen detrás de ellos. Entonces es fácil decir las injusticias, incluso inmoralidades que hay dentro de la iglesia. Si Pablo simplemente fuera de esos hombres, enviaría una carta y decía, estoy profundamente decepcionado de ustedes, Corintios, son unos inmorales, se comportan como animales, ni más con ustedes, chao, ¿no? y funda otra iglesia. Pero esa no era la actitud de Pablo. Pablo se comió el problema, porque alguien tiene que comérselo. Alguien tenía que hablarles. Su pastor no les hablaba, entonces tuvo que venir el apóstol a hablar. ¿Por qué? Si Pablo hubiera pensado y decir, no, pero es que el hermano que está ahí es mi pata, es mi choche, yo me quiero llevar bien con él, de ahí están diciendo Pablo es un amargado, ¿no? Entonces, no, que me va a tratar mal, no, mejor no me meto, Pedro, ve tú. Entonces, si esa fuera la actitud de la iglesia, como a veces hay en las iglesias, tendríamos problemas. Pero la iglesia se fortifica cuando hombres y mujeres dicen, no, este es el cuerpo de Cristo. Aquí las cosas tienen que funcionar. Y aquí no importa si mañana más tarde luego están que dicen, no, que que el otro, claro, habrán cosas que se hagan mal, habrán cosas que se hagan imperfectas, porque somos hombres y mujeres limitados e imperfectos. Yo no estoy diciendo que Pablo todo lo que hizo fue perfecto. Pero Pablo se comió el problema. Pablo solucionó el problema. Pablo hasta se tuvo que defender porque hablaron mal de él, pero hizo lo que tenía que hacer, porque amaba a la iglesia. ¿Por qué amaba a la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo al cual ha dejado todas las cosas en su poder. Entonces, ese es el valor de la iglesia. La iglesia vale porque es el cuerpo de Cristo, porque está depositado ahí todas las cosas del Señor. Entonces, la iglesia tiene que ser responsable de esto. ¿No te gusta cómo está nuestra sociedad? Que hay robos, asaltos, violaciones, maltratos, hijos contra padres y todo. ¿Quién crees que es responsable de estas cosas? ¿El gobierno? Sí, porque pago mis impuestos. Pero el gobierno, ¿qué va a hacer? Meter a presos, pues, ¿no? Tendrá programas educativos y, como decía C.S. Lewis, ¿no? Tú le das educación al demonio y solo conseguirás un demonio educado, pero seguirás siendo demonio. La única cosa que transforma la vida de las personas, ¿qué cosa es? Cristo. ¿Quién tiene el mensaje de Cristo? Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia?
Cuando tú ves la decadencia moral de la sociedad, joven, es responsabilidad nuestra, no del gobierno. Cuando tú veas un asalto, una violación, desgracias que pasan en nuestra sociedad, una generación tan corrupta, en gran medida es porque la iglesia ha preferido darle espalda a ellos. Y no estoy hablando de obras de caridad solamente que son necesarias hacerlas. Estoy hablando de la actitud genuina de la iglesia para poder llevar el evangelio, para poder discipular a las naciones, el cual fue nuestro llamado. Muchas iglesias han estado pensando, como en Tesalonicenses, pensando más en, ¿cuándo vendrá el Señor para irnos con Él? En vez de estar pensando, bueno, el Señor todavía no viene, y mientras no venga yo tengo que cumplir mi tarea. Me hace recordar a mí, negligentemente, en el colegio, recuerdo que nos dejaron un proyecto que se tenía que hacer. Iba a hacerlo hasta que me llamaron y me dijeron, no, se va a suspender porque el profesor no va a venir. Ah, no viene, pues no se hace, ¿no? Y al final el profesor sí vino. Y yo y dos más fuimos los únicos tarados que se creyeron la historia de que el profesor no iba a venir y tuvimos nuestro cero. ¿Pero por qué? Porque estuvimos tan esperanzados en que él no iba a venir que nos olvidamos de hacer la tarea que teníamos que hacer. Y esa fue su respuesta. Si yo vengo o no vengo, eso es otro asunto. Yo les dejé una tarea y ustedes tenían que cumplirla. ¿O no? Si el Señor viene mañana o viene de acá dentro de 1000 años, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Y por qué no la hacemos? ¿Por qué no discipulamos? ¿Qué tan distinto sería una sociedad transformada por el poder del Señor? Te pongo un ejemplo para que veas cómo son las sociedades transformadas por el Señor. Tú has visto Estados Unidos, la potencia mundial, la primera potencia mundial. No escucho a los chicos ahí que, Néstor, pero yo vi un video de YouTube que es China. No, chicos, la vida real es Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, una sociedad que está en una decadencia moral increíble en esta época, al igual que otras potencias del mundo. Pero tú sabías que los dos grandes avivamientos de la iglesia se dieron en los Estados Unidos. Y sabes que gran parte de la cultura americana es en realidad una cultura protestante, una cultura bíblica. Sus principios, sus valores, su constitución y sus primeras grandes leyes son en realidad de carácter cristiano. ¿Por qué crees que se hizo eso? Porque la iglesia cumplió su papel en la fundación de esa nación. Nosotros, en cambio, no. Estamos acá en Perú y estamos más enfocados en nosotros, y no enfocados en las cosas que pueden hacerse. Y Pablo, lo que dice aquí, todas las cosas las ha sometido ¿a quiénes? La iglesia. Tenemos que comenzar a aceptar nuestra responsabilidad en la decadencia moral que nos rodea. Si no asumimos esa responsabilidad, estamos fritos, chicos. Yo sé, Néstor, más responsabilidades. Ahora tengo que centrarme no solamente en mí, sino tengo que centrarme en la moralidad de mi familia y de mis amigos. Pues sí, joven, está siendo llamado a evangelizar. Está siendo llamado a denunciar la pecaminosidad que abunda en esta sociedad. Y cuando hagas esas cosas, pues sufrirás por ahí un poquito de bullying, sufrirás un poquito de persecución, te cerrarán algunas puertas. Bueno, cuando te enfrentes a esas cosas, quizás ahí comenzarás a valorar un poquito más el cielo, en vez de estar valorando tanto el mundo. Claro, y esto recuerdo lo que dijo nuestro pastor el domingo pasado en su sermón. Quizás no estamos sufriendo ningún tipo de persecución porque nos comportamos como mundanos, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el mundo perseguiría a uno de los suyos? Si estás enfocado en tus estudios, en la chica que te gusta o el chico que te gusta, que ni cristiano es, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que yo no hablo malas palabras. Hay muchas personas que no son cristianas y no hablan malas palabras, ¿no? Que tienen una formación moral también, una formación ética. Pero el día que comiences a predicarle a tus amigos de manera activa, el día que comiences a no tolerar las inmundicias de esta sociedad, el día que te dediques a amar al que no merece ser amado, ese día entonces comenzarás a experimentar lo que nuestro Señor Jesucristo comenzó a experimentar cuando enseñó la verdad. Y ese momento entonces verás al cielo verdaderamente como una riqueza, como una herencia sublime que recibes. Sí, ya me quiero ir de este mundo es horrible, es doloroso. Esto, he perdido amistades, pierdo oportunidades de negocio, estoy así, estoy asá. Bueno, el cielo es hermoso entonces. Seguimos.
Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y lo voy a leer yo. Dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Ya? Entonces, yo he sido salvado, lo dice varias veces, para estar ¿en dónde? Pablo acá habla como un hecho que ya sucedió, no como un hecho que va a suceder. La resurrección propia de la glorificación, que es en cuerpo y alma, se va a dar el día del juicio final, cuando llegue el gran día del Señor, grande y temible, dicen las Escrituras. Eso se va a ver en un futuro, quizás sea mañana, no lo sé, en unas horas, o de aquí a mucho tiempo, pero eso todavía no pasa. Pablo acá habla de algo que ya sucedió, algo que ya pasó, algo que es real, que es tangible, que tú y yo lo podemos experimentar en este momento. ¿Qué cosa hemos experimentado? La resurrección. Él nos resucitó, espiritualmente hablando. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice previamente, ya no, ahora hemos sido resucitados. Amén. Y no solo eso, sino que ahora, además de estar resucitados, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Entonces yo estoy resucitado, yo estoy en los lugares celestiales. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. ¿Ya? He sido salvado por gracia para estar ¿en dónde? En Cristo Jesús. He sido hechura suya, esto es versículo 9 y versículo 10. He sido hechura suya, creados ¿en dónde? En Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Él también predestinó. O sea, Él predestinó también el camino de las buenas obras que tú tenías que andar. Todo en Cristo Jesús. ¿Por qué, Néstor? En Cristo Jesús. ¿Cuál es esa inferencia? ¿Cuál es esa idea de que yo esté en Cristo Jesús? ¿Cristo Jesús es un lugar? ¿Cristo es un lugar o es una persona? Yo puedo estar en César, me puedo meter así en César. Es tu casaca, ¿no? Es un triple XL encontrar. ¿Cómo hago, Néstor? Yo he sido creado en Cristo, he sido resucitado en Cristo, he sido salvado en Cristo, he sido puesto en todas las cosas en Cristo, he sido bendecido en Cristo y he sido predestinado para hacer buenas obras en Cristo. Cristo es tan grande que yo puedo entrar en medio de Él. Ese en Cristo significa un lugar, y ese lugar es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pues la plenitud de la salvación, ¿en dónde es? En Cristo. Amén por eso. ¿Y dónde es eso? En la iglesia. Esa es la idea de Pablo. La iglesia no es cualquier cosa. Tú has sido predestinado para estar en la iglesia. Es en la iglesia donde harás las buenas obras. Ya sea tu prójimo, independientemente si está en la iglesia o no, pero comisionado por la iglesia, guiado por la iglesia, enseñado por la iglesia. Has sido amado para estar en la iglesia. Es la iglesia, joven, en donde tú vas a experimentar todas las grandes cosas de la salvación. Ahora, esto no es fácil de vivir. Porque, reitero, la iglesia tiene muchos defectos. Pero si eres de esos hombres o mujeres que están más atentos de los defectos de la iglesia, vas a ser solo una piedra de tropiezo, vas a ser solo un estorbo más, y va a venir una persona y va a hacer
barrer y listo y continuar. La iglesia necesita que tanto tú y yo, no que pasemos por alto los defectos. Hay ciertos defectos que hay que pasarlos por alto, porque el amor cubre la multitud de pecados. Pues no, yo no voy a estar pues mirando, no todos los pecados, no, ¿sabes qué? Este defecto, no, si no me volvería una persona hiper pesada, ¿no? Diciéndote todos tus defectos. Hay defectos que uno tiene que, bueno, él habla así, deja que hable así, él se bueno, ya, pues ya está, ¿no? Él se viste, pero se viste horrible, déjalo, ¿no? Ya estás, pasa por alto, ¿no? A su tiempo todos avanzamos, crecemos, maduramos, está bien. Hay ciertos defectos en donde no, que son pecados o que conllevan a pecados, y esos hay que enderezarlos por las personas que la iglesia ha comisionado. Para eso están los pastores, están los líderes, están los diáconos, ¿no? Tú necesitas ser un joven y una mujer que ame a la iglesia, porque solo de esa manera vas a poder servir a la iglesia. Solo de esa manera vas a poder experimentar las riquezas de la gloria en Cristo Jesús, que es en la iglesia. Solo que a veces servimos en la iglesia porque me gusta lo que hago en la iglesia y no porque amo a la iglesia. Me gusta cantar, ministerio de alabanza. Pero el día que no me toca cantar, entonces ese día no voy, no estoy en la iglesia, pongo mala cara, critico a los demás que están cantando medio feo. Hermano, pero necesitas servir en esto. No, no tengo tiempo. No. Yo canto, he sido bendecido, ¿no? Y nada más, ¿no? O me gusta enseñar, ponte, ¿no? Entonces, pastor, pero Dios mío, como no me dejan enseñar, no, la iglesia es horrible, desgracia, ¿no? Terrible. Todos son herejes menos yo. Qué pena que nos enseñen la sana doctrina. ¿Pero cuál es la sana doctrina? La que sale de mis labios, hermano. Ya. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces servimos porque nos gusta y no tanto porque amamos a la iglesia. La persona que ama a la iglesia sirve aquí y allá. Ya con la práctica te darás cuenta que hay cosas que puedes hacer mejor que otras, ¿no? Personas que dicen, Néstor, yo amo servir, quiero meterme en el ministerio de alabanza, ¿no? Pero le falta dedos, pues, o sea, toca horrible, ¿no? O canta, pero, son ya increíble, ¿no, hermano? Para ti es el ministerio de limpieza, ¿no? ¿No? Ahora, evidentemente estoy exagerando. Para lo que yo voy, joven, es de que si tú amas a la iglesia, vas a poder experimentar tantas riquezas que Dios ha prometido que solo puedes experimentarlas a través de la iglesia. Tu cristianismo es frágil, tu cristianismo es inmaduro a pesar de los años, tu cristianismo no ha ido transformando ciertos aspectos de tu vida. Néstor, todavía tengo muchos pecados, tengo muchas batallas, soy todavía muy inmaduro, este carácter todavía me gana, llevo muchos años, leo, oro, estudio, Néstor, yo hago todo. Hermano, ¿cómo vas en la iglesia? Bueno, tú sabes. Bueno, falta eso, hermano. Es la iglesia. Esto ha llevado a que exista en algunas cosas, como en la ICAR, una exaltación total a la iglesia, ¿no? En donde al parecer ya no adoran a Dios, sino adoran a la iglesia, lo cual es una exageración. Eso no es correcto. Pero no por lo que los impíos hagan significa que todo está mal. La iglesia es importantísima. Y el mismo Efesios lo va a decir luego en el capítulo 6, procuren hacer el bien, procuren amar, en otras palabras. Pero luego Pablo agrega una cosita que cambia todo de manera radical. Procuren amar, pero por sobre todo a los que son hinchas de tu equipo de fútbol. Amén, ¿no? Néstor, la U es la U, crema de mi vida, ¿no? Crema, mi buen amigo, esta campaña volverá a estar contigo, ¿no? Sobre todo los que son de tu familia, todos los que se llamen Jiménez, primo, ¿no? Te amo por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué dice? A la familia de la fe. Es decir, la iglesia. Y eso cambia un poquito de manera radical nuestra percepción. Porque usualmente tenemos Dios, y a veces ni Dios acá, ¿no? Pero por encima de la iglesia siempre está la familia, el enamorado, la enamorada, papá, mamá, hasta el perro, ¿no? Néstor, ¿por qué no viniste el domingo? Mi perrito se enfermó. Néstor. Sí, ¿no? Ella ve ojos así, ¿no? Yo sería, ¿no? Eso puede ser. No estoy diciendo que se muere el perro, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? Una vez, en realidad, la perrita que yo tuve, que se llamaba Hannah, un schnauzer, que vivió conmigo 13 años, yo me enteré de su muerte cuando yo estaba en la iglesia, en pleno culto.
Mi mamá dijo, la perrita murió. Uy, lloré. Y los hermanos habrán visto qué pecador ese joven. Él le impactó la prédica. No, el perro se había muerto, ¿no? Pero hay gente que de verdad hace esas cosas, ¿no? ¿Por qué faltaste el cumpleaños de mi perro? Entonces tengo que estar presente en esto, su tortita, ¿no? De rico can, otras cosas. A veces hacemos esas cosas. Papá, mamá están primero. Ahora, Pablo no está diciendo que estemos en contra de papá, mamá. Papá, no te veré porque hoy día hay oración y mañana hay ayuno y mañana hay servicio y pasado. Entonces nunca ves a tus padres ni un desayuno. No, tampoco dice eso, porque la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la honra demanda tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a tus padres. Pero la intención de Pablo es de que comprendas la importancia que tiene la iglesia. Tienes que amar a la iglesia. Y no se refiere a que tú vengas y digas cruz y beses la cruz de la iglesia, ¿no? O que vengas y digas Pastor Salvador, ¿no? Un beso en el cachete. Se va a asustar el pastor, ¿no? No significa eso. Que ames a la gente que está acá. Todos los que estamos acá somos la iglesia. Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque no, Alexis no me cae en esto, ¿cómo lo voy a amar? ¿No? Por dos, ¿no? Claro, sí. ¿No? O Néstor, no me cae, Néstor, no te pases. Néstor. Terrible, ¿no? O Diego, ¿no? Los dos todavía, no. Bueno, es que ahí es donde nace el amor. El amor trasciende las emociones. El amor incluso trasciende las intenciones que podamos tener. Es que eso es el amor, joven. ¿Por qué entonces el amor no sería sacrificial si solo amas a los que te caen bien? No tendría sentido. El amor es sacrificial porque amas incluso a los que no te caen bien. Y los amas al punto que luego te van a comenzar a caer bien. Y vas a orar por ellos, y vas a servirles, y vas a ayudarles, vas a contestar sus llamadas, sus mensajes, y vas a estar detrás de ellos a pesar de que no necesariamente sean dignos de tu amor, como ya lo mencionamos anteriormente. Porque eso es el amor. Y los que deberían ser constantemente ejemplos de amor, y a veces no lo somos, son los pastores, son los diáconos, son los líderes. Reitero, a veces no lo somos. Y cuando a ti te toque luego ser pastor, diácono, líder, también tendrás que ser ejemplo de ese amor. Y que a veces no lo serás. Néstor, no soy ni pastor, ni diácono, ni líder, entonces no amo a nadie y odio a todos. No, porque por sobre todas las cosas tú eres un hijo de Dios y estás comisionado a amar a todos. Y no es fácil. Pero reitero, has sido llamado para estar y amar en la iglesia. La salvación es para estar en la iglesia. Las buenas obras es para estar en la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 11 en adelante. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, que recordemos es en la iglesia, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, ¿qué me está diciendo el apóstol Pablo? Joven, ya no hay judío ni griego,
No se trata de que Israel, tierra santa, pueblo escogido de Dios, es la iglesia, el pueblo de Dios, que está conformada desde sus inicios, tanto por hebreos, judíos, como por los gentiles. Ya no hay circuncisión y circuncisión. Ahora, ¿qué cosa hay? Un solo bautismo y un solo Señor y una sola iglesia y una sola fe. Eso lo dice el apóstol Pablo. Solo hay eso. En Cristo Jesús hemos sido unidos. Ya se separó, se partió ese muro de enemistad en donde los israelitas, por medio de la circuncisión, que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, y todos los demás eran no inmorales, ¿cómo se llama? Indignos, no. Lo utiliza Pablo en 1 Corintios. Impuros. No sé quién lo dijo por ahí. Si nadie lo dijo, ya me acordé. Impuros. Antes eran los que estaban dentro del pacto, eran puros. Y los que estaban lejos del pacto, que no estaban circuncidados, porque la circuncisión era la señal del pacto, son los impuros. Los que están lejos de Dios. Ya no existe eso. Ahora hay un bautismo. Hay una fe. Hay un Señor. Hay una iglesia. Todos estamos juntos. Todos. Ese es el poder de la iglesia. La iglesia ha sido construida y tiene como fundamento la piedra angular, el cual es Cristo Jesús. Y tiene dos grandes columnas, las cuales son los profetas y los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Ahí están nuestras dos grandes columnas. Y por encima de todos estos vamos construyendo. Todos nosotros somos parte del mismo edificio. Algunos quizás sean por ahí un poquito de adobito, otros quizás serán los vitrales de esta hermosa iglesia. Sí, es verdad, porque por nuestras obras vamos edificando la iglesia. No es lo mismo el hermano, porque murió siendo hermano, el ladrón que estuvo en la cruz y que se arrepintió a último momento, falleció y ahora está en la gloria de Dios, que mártires en la iglesia como San Atanasio, por ejemplo, o Clemente de Alejandría, o reformadores como Lutero, como Calvino, o grandes teólogos como Owen, como Edwards, como Babbage. Néstor, quizá yo no llegue a esa altura, y no es necesario que llegues a esa altura, hermano. Pero la iglesia sí sigue necesitando de buenos teólogos, de buenos pastores, de buenos ministros. La iglesia sigue necesitando de buenos maestros. La iglesia sigue necesitando de grandes evangelistas. Sigue necesitando de grandes pensadores, de hombres que no se den por vencidos, pero por supuesto que sí. Y dentro de la gloria de Dios hay algunos hombres que han sido llamados para momentos importantes y otros para cosas más pequeñas. Pero eso no importa al fin y al cabo, porque todos hemos sido llamados para amar. Y eso es lo que cambia todo. Cuando tú ames, estás haciendo más de aquel que no ama. Cuando tú ames al resto, no te estoy diciendo de que, besito para todos, no. Cuando tú ames de manera genuina a tus padres, a tus hermanos, cuando ores por ellos, cuando dediques tu tiempo para el servicio, cuando reorganices tu horario y le des tiempo a la iglesia, le des tiempo a tu crecimiento espiritual, le des tiempo a la oración, le des tiempo a la comunión. Cuando hagas esas cosas, habrás hecho mucho más que otros tantos jóvenes que no lo hicieron y que entraron al cielo raspando. Y algunos no entraron porque al fin y al cabo no fueron llamados, no creían y solo imitaban. Ese no es mi deseo para ti y no es el deseo de Pablo. Pablo lo que dice en su pedido de oración es de que tú abras los ojos y tú te maravilles, tú comprendas con todo tu corazón la importancia que es la iglesia y que ames a esa iglesia, la iglesia por la cual hombres dieron su vida. Si tú vas, hay un libro antiquísimo que se llama El libro de los mártires de Fox, no porque la editora Fox, no, sino lo escribió John Fox. ¿Ya? Cuando tú vas al libro de los mártires encontrarás, es en realidad un libro que te detalla sobre diversos mártires a lo largo de la iglesia. Es un libro gordo porque hay muchos mártires a lo largo de la iglesia, te cuentan sus historias y por qué se sacrificaron. Todos ellos dieron su vida por Dios, todos.
Amén por eso. Pero todos lo dieron por un sentido eclesial. Ninguno dio su vida porque decía, yo amo a Dios, mátenme. Ninguno. Todos dieron su vida porque habían cosas que hacer en la iglesia. Hombres que murieron porque querían que la Biblia fuera traducida al idioma nativo de esa región. Hombres que murieron porque defendían doctrinas contra las herejías que estaban atacando la iglesia en ese momento. Hombres que fallecieron porque luchaban para que la iglesia se pueda reunir de manera pública en ese momento. Entonces, todos los sacrificios de los mártires de la iglesia han sido por Dios, pero han sido para la iglesia, porque la iglesia es importante. La iglesia es muy importante. Termino acá. Te voy a pedir por favor que me acompañes al capítulo 3 de Efesios, así es. Versículo 4 en adelante. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, entendiendo el contexto de los mensajes anteriores, donde Pablo está hablando, he sido llamado. Dispensación es tiempo. Algunas otras Biblias lo traducen como economía. Es tiempo, es un periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, donde yo, Pablo, he sido llamado por causa de Dios, he sido llamado como apóstol de los gentiles, como apóstol para la iglesia, para que ustedes entiendan todo lo que ya les hablé en el capítulo 1 y capítulo 2, que han sido predestinados para amar, que son un solo pueblo, que existe una sola nación, como lo va a explicar luego Pedro. Todo eso. Yo he sido llamado ahora, en este tiempo, para que ustedes comprendan. Y oro, ruego a Dios para que ustedes comprendan a plenitud toda la dimensión de esta verdad. La anchura, longitud, altura, todas esas son dimensiones. Toda la dimensión de esta verdad. ¿La comprendes? ¿Comprendes lo importante que es la iglesia para tu vida? O quizá no, quizás hasta el día de hoy la iglesia es pues un accesorio más de mi vida cristiana. Y si no pertenezco a la iglesia, pues no pasa nada, ¿no? Está en esto, el cristianismo es una relación entre Dios y yo estoy bien con Dios, entonces todo está bien, ¿no? Por esa razón la iglesia por ahí juega un papel secundario, ¿no? O como algunas personas, en su buena intención, pero en profunda ignorancia, enseñan de que la iglesia es importante porque ayuda a que nosotros como
personas que somos tentados, es como un club de ayuda, ¿no? Todos los que estamos sufriendo nos unimos y somos carboncitos y estamos juntos y aviva el fuego y todo. La iglesia es más que eso. La iglesia es más que un club social. La iglesia es más que un lugar donde tú puedas ser reconfortado, que vas a ser reconfortado. ¿Que tiene planes sociales? Por supuesto que sí. Aquí haces amigos, aquí conocerás a tu esposa, a tu esposo. Aquí, Néstor, sí, aquí, ¿no? Pero la iglesia es universal, no te preocupes, ¿no? Puede ser transfronterizo como mi causa Pedro, ¿no? Está muy bien, ¿no? No hay problema, la iglesia es universal, joven, ¿no? Pero joven, es aquí. ¿La iglesia tiene sus cosas sociales? Sí. ¿Tiene sus cosas divertidas? Por supuesto que sí. ¿Tienes aquí amigos que te van a ayudar a superar las circunstancias? Pero por supuesto que sí. Pero esa solo es una parte pequeña de todo lo que es la iglesia. Todas las cosas han sido dadas a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores ha delegado a una entidad dada por Él, el cual es su cuerpo, para que esté por sobre todas las cosas. Y esa es la iglesia. La iglesia, joven, la iglesia. No tú, no yo, no el pastor, la iglesia. Tienes que amarla. Si amas a Dios, debes amar a la iglesia. Si amas a Dios, si amas a Cristo, debes amar el cuerpo de Cristo. Lo decía, no lo dije yo, lo dijo Charles Spurgeon, un discurso a sus discípulos. Él dice: joven, no seas insensato en creer que puedes agradar a Cristo, pero blasfemar de su novia. No seas insensato. No lo hagas. No lo hagas. Y yo no puedo ser, por ejemplo, amigo de Adriano mientras está tomando a Andrea. Adriano se va a parar y me va a tirar un puñetazo. O sea, es así. O a Pedro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Es así. Es así, joven. Es así. ¿Amas a Cristo? Sí, Néstor. Esta es su novia. Ámala. Ese es tu deber. No hay otra respuesta. ¿Quieres crecer? ¿Quieres que tu cristianismo sea fructífero? ¿Quieres vencer las tentaciones, vencer tus luchas, aprender a amar, tener autocontrol, tener dominio sobre tu carácter, sobre tus defectos, ser más amoroso, más protector, más dadivoso, más maduro? Aquí está la respuesta. No afuera, aquí. Esta es tu iglesia, con sus defectos, con sus dificultades. Y tú puedes ser y has sido comisionado por Dios para ser un medio de solución a los defectos que presenta tu iglesia. No al contrario. Tienes que entender tu propósito, tu llamado al Señor. El deseo de Pablo es que tú lo comprendas, que ames a la iglesia como Él ama. Pablo dio su vida por Dios, para la iglesia. Así de sencillo. ¿Amas a Dios? Sí, Néstor. Comencemos de lo más chiquito. ¿Participas en tus grupos de vida? ¿Vienes a las reuniones de la iglesia? ¿A cuántas? ¿Ninguna? ¿Solo el domingo? Si comienzas a darte respuesta a estas preguntas, puedes entender un poquitito qué tan mal está acomodado tu horario. No lo hagas, joven. A medida que crezcas más, asumirás más responsabilidades. Si no maduraste aquí, si no reorganizaste aquí, si en esta etapa de nuestra vida, en donde tenemos oportunidad para reorganizar, reordenar nuestras prioridades, cuando tengas hijos, cuando seas coordinador, subgerente, yo qué sé, y los tiempos primen, si no lo hiciste aquí, allá no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y yo no quiero que imites los errores de tus padres, que quizá tampoco lo hicieron. Yo quiero que tú seas distinto. Que tu padre te mire a ti, que tus hijos, perdón, te miren a ti y no vean un papá que para más en el trabajo, sino un papá que les enseña la importancia de venir a la iglesia, de servir en la iglesia, de amar a la iglesia. A nuestra iglesia le faltan diáconos. En unos años puedes ser tú. ¿No lo vas a hacer tú? Si tienes una desorganización. Faltan pastores. ¿A quién llamará el Señor? ¿Cuántos de los jóvenes están aquí dispuestos a eso? Yo, Néstor, yo seguiré. ¿Cuánto oras, hermano? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto te preparas? ¿Nada? Entonces, ¿para qué el Señor te va a llamar? Para que seas pastor. No, Néstor, no quiero ser pastor. ¿A quién llamará el Señor? Termino con esto, cierro con este ejemplo. Se le hizo la misma pregunta porque había las mismas necesidades en el pueblo de Dios en un momento. Y un hombre, joven también, dijo: heme aquí,
envíame a mí, yo iré, yo haré lo que tenga que hacer. ¿Sabes cómo murió ese joven? Aserrado. Se escondió en un tronco mientras lo perseguían. Timorato se escondió en un tronco y lo aserraron. Ese hombre fue Isaías. Así murió ese hombre de Dios. ¿Saben lo que es ser aserrado, no? Una sierra grande, parte en mitad a mitad. Así murió ese hombre de Dios. Pero él cumplió. Tú vas y lees las profecías de Isaías y fue uno de los grandes profetas de Dios para revelarnos lo que Jesús iba a venir a hacer. Pero él hizo lo que tenía que hacer, cumplió lo que tenía que cumplir. Y hoy está en la gloria del Señor. Yo deseo eso para ti, yo deseo eso para mí. Pero no solo tengo que desearlo, tengo que poner esas piedras para lograrlo. Tengo que reorganizar mi vida y comenzar a tomar decisiones hoy que tengo tiempo y no mañana, cuando ya las cosas se turben. Piénsalo, joven. Ama la iglesia. Ámala con tu corazón profundamente. Y serás útil para el ministerio del Señor. Vamos a ver. Con eso concluyo. Bendito Padre, tú eres el creador de todas las cosas. Y en medio de tu sabiduría, mi buen Dios, tú decidiste en tu amor, misericordia, escogernos a cada uno de nosotros. No por obras, no por méritos, obras de justicia que hubiéramos podido hacer para ganarnos tu favor. No, Señor. Aún sabiendo que todos nosotros te íbamos a decepcionar, íbamos a blasfemar contra ti, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser parte de tu iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, para conformar a la novia de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese regalo tan inmerecido. Pero ahora tú, a través de las cartas de Pablo, nos llamas a corresponder ese amor. Nos llamas a entregarnos en cuerpo y alma por tu iglesia. En ella los santos crecen y los pecadores se arrepienten, Señor. ¿Cuántas historias de vidas transformadas han pasado por las filas de tu iglesia, Señor, incluyendo la nuestra? Y tú nos llamas, nos exhortas a que seamos parte de ese ministerio, a que la amemos. La iglesia necesita personas que la amen, Señor, para que puedan cambiar, para que puedan ayudar a mejorar sus defectos. Señor, a lo largo de los siglos, tú levantaste grandes hombres y mujeres que dieron su vida por ella, que dieron su tiempo. Y hoy tenemos a los reformadores, tenemos a los mártires, tenemos a los padres, tenemos a los apóstoles, tenemos a los teólogos, maestros y tantos otros hombres dignos de alabanza, Señor. Y tú nos llamas a que seamos parte de ellos. No para gloria nuestra, sino para gloria de tu pueblo. Señor, en este mundo hay suficientes abogados, suficientes ingenieros, suficientes doctores, pero hay muy pocas personas que amen de manera genuina. Hay muy pocas personas, Señor, que estén dispuestas a dar su tiempo para sacar almas del infierno. Y nos has dado ese privilegio, Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer si odiamos al que está sentado a nuestro lado? Si estamos más pendientes de aprobar el proyecto o el trabajo que de estar aquí. Tú no quieres que seamos negligentes, no quieres tampoco que seamos pobres, no quieres tampoco que seamos descuidados con las cosas terrenales. Lo que nos pides es que tengamos sanamente nuestras prioridades, que te dediquemos a ti lo que te corresponde. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza. Somos jóvenes, muy apasionados, pero muy pocos en sabiduría. A veces somos muy emocionales. Hoy podemos estar fervoriosos, pero mañana es el día de la prueba. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, de todo corazón. Ayúdame a mí y a mis hermanos. Ayúdanos a amar a tu iglesia, Señor. Te lo ruego. Por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén, chicos. Bien. Le voy a pedir por favor a Angelita que pase por las ofrendas.